Hoy día vamos a empezar a trabajar, a hablar de lo que se llama fragmentación. Hemos dicho que la memoria se divide en partes fijas, pero se las utiliza en forma variable, como una serie de bloques. Y tenemos un simulador que nos permite mostrar justamente esas divisiones de la memoria, que son fijas, y que vamos a ir usándolas de manera variable. Por ejemplo, podemos ver aquí que se han utilizado 6 espacios, ¿no? Aquí se utilizan otros tantos, 11 y así sucesivamente. No necesariamente va a ser en forma contigua, porque van a empezar a haber espacios que se dejen de utilizar, entonces van a haber huecos por todo lado y que se tienen que ir aprovechando de alguna manera. Dinámicamente esto es lo que pasa en la memoria. Se va ocupando espacios, se van liberando espacios, se van reocupando espacios y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la fragmentación? Existen dos tipos de fragmentación. La primera se llama fragmentación interna y es la que ocurre cuando nos sobra espacio en esos bloques o cuadrados que hemos destinado. Un ejemplo simple es hacer otra vez la analogía con disco duro. Aquí podemos ver coincide, vemos otro. Ya. Fíjense que este archivo ocupa 948K, el archivo como tal. Sin embargo, está ocupando en el disco 950K. Hay más o menos 2K de desperdicio. Estos 2K son fragmentación interna, no se lo puede reusar. Es como si en esos cuadraditos que tenemos en la memoria, yo necesite, cada uno vamos a suponer que es de 1 mega, ¿está bien? Yo necesite 512 como tarea. ¿Cuántos cuadraditos voy a ocupar? ¿Uno, Inge? 1. ¿Y cuánto estoy desperdiciando? Casi la mitad, un poquito menos, sí. 512, igual, ¿no? Eso sería, ¿qué tipo de fragmentación? Fragmentación interna. Ok, y si necesito, no sé, 1.1, ¿cuántos bloquecitos voy a usar? 2, Inge. 2, y estoy desperdiciando más o menos 900K. Esa es la idea, ¿está bien? No se puede reusar, no puedo reusar parte del bloquecito. Los bloques ya están como particiones fijas. Entonces, es importante saber de qué tamaño voy a partir, voy a dividir la memoria para desperdiciar lo menos posible. ¿Está bien? Ahora bien, suponiendo que el bloque que está marcado con rojo aquí es el único que queda libre, sabemos que es de 1 mega, y yo tengo un proceso de 1.1 megas, ¿cabe en este hueco? No, Inge. No, eso se llama fragmentación externa. Cuando tengo espacios que no puedo usarlos, entonces no puedo destinar ese espacio a un proceso, ¿está bien? Entonces tengo fragmentación externa cuando tengo una partición disponible que no se emplea, porque es muy pequeña para cualquier tarea que esté utilizando. ¿Está bien? Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio simple con esto. ¿Qué lado? Vamos a ver. Se puede ver mi pantalla completa, ¿no? Sí, Inge. Ok. Aquí nos dice que tenemos 7 megas,
que se reparten en 7 particiones de 1 mega. Entonces vamos a tener particiones iguales, cada una de 1 mega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta una. 7. 7 particiones. Y me van llegando solicitudes de requerimiento de estas particiones. Por ejemplo, hay una tarea de 400K. Entonces vamos a suponer, no 1024, 1 mega, vamos a poner como 1000 para hacer fácil los cálculos. Entonces, asigno 400. ¿Cuánto de fragmentación interna tengo aquí? 600. 600. Luego tengo 1600. ¿A cuál de estos huecos libres puedo asignar? A los 2 siguientes, ¿sí? No. Ahora lo que estoy haciendo son que estos huecos no son contiguos, para que entiendan bien. No están en forma contigua. Son como si fuesen separados, como este rojito, por todo lado, diseminado. No es algo en forma contigua que puedo usar. Entonces es un bloquecito de un tamaño que puede ser la combinación de todos estos bloques. A eso le estoy llamando uno de estos. Entonces cuando los coloco juntos no significa que los puedo usar juntos. Tengo estos huecos disponibles de 1 mega cada uno. Entonces tengo estos rojitos por algún lado. Aquí hay otro, aquí hay otro. Esa es la idea. No puedo usarlos en forma contigua. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, ¿a cuál de estos huecos puedo asignar 1600? ¿Mm? A ninguno, porque todos son de 1 mega. Entonces esto no puede entrar. El de 300, asigno a otro. Podría asignar a cualquiera, no necesariamente en orden. Por hacer un poco de didáctica nomás, vamos a asignarlos en forma contigua. 900. Asigno este y me sobra 100. 200. Asigno este y me queda 800. Luego, ¿dónde estamos? 500. Y me sobra 500. Y el último, 800. Y me sobra 200. ¿Alguien puede ayudarme a decir cuánto suma la fragmentación interna? ¿Cuánto suma mi fragmentación interna? 2900, ¿sí? Ok. Entonces tengo 2900. ¿Cuánto tengo de fragmentación externa? ¿Cuánto tengo de fragmentación externa? ¿Cuánto es este hueco? Es lo que no puedo usar. En el ejercicio está calculado con 1024 cada hueco. Por eso es que la fragmentación interna sale 3044 y la externa 1024. ¿Está bien? Por eso esa es la razón. Para hacerlo simple, en nuestros cálculos hemos tomado 1000 en vez de 1024. ¿Alguna duda? ¿Qué sucedería si ahora tomamos otro tipo de partición? Ahora vamos a tener, ¿dónde está? 4 particiones de 512. Entonces vamos a tener 4 particiones de 512. Esto es 512, 512, 512
512. Luego tengo 2 de 1 mega. Esto es 2 de 1 mega y una de 3 megas. En suma, nos da los 7 megas que teníamos antes. ¿Sí? Simplemente hemos hecho particiones diferentes. Significa que los huecos que nos quedan son de tamaños diferentes. Nada más es eso. Ya saben que no son huecos contiguos para nuestro ejercicio. Entonces no podemos tomar la suma de varios. Son separados. Simplemente lo ponemos en una tabla para hacer más simple nuestro ejercicio. Ok. Asignemos ahora. El primero que nos llega es 400. Obviamente nos conviene asignar a uno de 512, ¿verdad? Pues aquí tenemos 400 y nos va, bueno, vamos a poner 500 esto para hacerlo simple, ¿no? No 512, 500, para hacer el ejercicio más simple. Así no ponemos 1024 aquí, 500. Entonces nos sobra 100. Tenemos el de 1600. ¿Dónde asignamos el 1600? Obviamente al de 3000. Entonces tenemos 1600. ¿Cuánto nos sobra? 1400. Ok. Luego asignamos el de 300. Nos conviene ponerlo aquí. Nos sobra 200. Luego ponemos el de 900. ¿Dónde ponemos el de 900? A los de 1000. Y nos sobra 100. Luego 200. Ponemos al de 500. Nos sobra 300. Luego el de 500. Ponemos al de 500 y nos sobra 0. Y 800. Ponemos al de 1000 y nos sobra 200. Igual, pueden ayudarme a sumar y díganme cuánto es la fragmentación interna. $2300 en el interno. Ok, 2300. ¿Cuánto es la fragmentación externa? 0, hija. 0. No hemos desperdiciado ningún espacio. Entonces, fíjense que esta asignación es mejor que la anterior. ¿Pero por qué? Porque teníamos huecos diferentes y hemos podido aprovecharlos mejor. Entonces, depende mucho los huecos que tengamos disponibles para hacer la asignación. Pero siempre vamos a tener fragmentación interna, porque jamás vamos a calcular la división de los cuadrados, los huecos que nos quedan, con un tamaño exacto a lo que necesitamos. Jamás. También vamos a tener fragmentación externa, probablemente, porque los huecos que nos quedan no van a ser suficientes para lo que querramos introducirlo. ¿Entienden? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Inge, una consulta. Dime. En lo que respecta, digamos, cuando hacemos, digamos, la instalación de un sistema operativo de Windows, por ejemplo, ya nos hacen este tipo de particiones, o sea, para ir distribuyendo los espacios de memoria en el disco. Bueno, hay que diferenciar. Cuando instalas Windows, estás instalando en disco duro. Entonces, cuando instalas un disco duro, estás formateando el disco duro haciendo una analogía con cuadraditos de un tamaño X. Eso ya está definido. Tú puedes cambiar ese formateo, pero por defecto te lo va a poner y va a poner de acuerdo al tamaño de tu disco. Si es un disco muy grande, los cuadraditos van a ser grandes. Si es un disco muy pequeño, los cuadraditos van a ser pequeños. Un archivo de 1 byte va a ocupar menos espacio en un disco pequeño que en un disco grande. Parece incoherente, pero un archivo de 1 byte, de solo 1 byte, va a ocupar un espacio diferente. A ver. Por ejemplo, tengo mi archivito. Hola, acabo de crear mi archivo. Hola. Tiene tamaño 0. Vamos a ver. A ver. Veamos en forma gráfica.
Es que no le he puesto nada. Lo he puesto como cero, como tal. A ver. Ahora veamos. Esto es interesante. Mi archivo tiene 4 bytes de tamaño. Sin embargo, ¿cuánto ocupa? 4000 de 4. Entonces, mi disco duro está formateado en cuadraditos de 4096. Entonces, cualquier archivo que yo tenga va a ocupar uno o varios cuadraditos. Pero si el archivo es pequeño, va a ocupar un cuadrado. ¿Cuánto de fragmentación tenemos aquí? 4092 bytes de fragmentación. Sin embargo, se tiene que hacer así. Esta es la forma en la que se ha formateado el disco. Pero estamos hablando de disco duro. Por analogía, estamos trabajando con memoria para entender la memoria. Porque no puedo ver de qué tamaño es mis cuadraditos en memoria, ¿entienden? No puedo hacer eso. Pero el disco duro sí me da una buena idea. Entonces, cuando yo utilizo un sistema operativo, el sistema operativo está determinando de qué tamaño son esos cuadraditos. ¿Está bien? Voy a mostrarles eso. A ver, vamos a ver en Windows eso. ¿Qué Windows necesitamos? 8. Voy a entrar a la máquina, voy a utilizar la otra también. Otra es más rápida. Vamos a Windows XP, vamos a abrir. Ya. Aquí entro a panel de control. ¿Dónde está esto? Sistema. Opciones avanzadas. Memoria virtual, opciones avanzadas. Memoria virtual. Aquí está. Me dice que mi memoria virtual tiene 1536 megas. Y su máximo tamaño es 3 megas. ¿Está bien? Y aquí abajo me dice de qué tamaño son las páginas que maneja la memoria. 2 megas. Entonces, ¿de qué tamaño están divididos los cuadraditos en la memoria RAM? 2 megas. Y en disco duro tenía 4K. ¿Se acuerdan? Entonces aquí tengo 2 megas. Esos cuadraditos son 2 megas para el Windows. Para mi Windows, este Windows. Veamos el caso de Windows 8. ¿Dónde está mi Windows 8 ahora? Aquí. Panel de control, ¿dónde está? Han cambiado un poco las ubicaciones de las cosas aquí. Vamos a ver. No, creo que no está aquí. Creo que está aquí. Sí, por aquí está. Cambia el lugar, ¿no? Cambia la ubicación. Ahora sí. ¿De qué tamaño son las páginas de Windows 8? ¿No? Entonces, el sistema operativo está definiendo eso. Estas páginas que vamos a llevar el día lunes, vamos a hablar de páginas, son los cuadraditos que está dividida la memoria.
Entonces, las páginas son de 16 megas. Y en Windows XP han visto, las páginas eran de 4 megas. Entonces, ustedes pueden determinar en el Windows que tengan en la máquina, por curiosidad, entren a memoria virtual y fíjense de qué tamaño son sus páginas. Eso le está diciendo esos cuadraditos que he puesto aquí como ejemplo de la memoria. En Windows XP son de 4 megas y en Windows 8 son de 16 megas. ¿Ahora está claro? Sí, gracias. Ok, está bien. Entonces, continuamos. ¿Cómo utilizamos estos cuadraditos? ¿Cómo hace el sistema operativo para utilizar estos cuadraditos? Ya tenemos un bloque de cuadrados de 4 megas, 16 megas, no importa, tamaño, y necesitamos usarlos. Nos van a llegar las asignaciones y necesitamos usarlas para crear fragmentación interna o externa, no importa. Existen 4 estrategias: First Fit, Next Fit, Best Fit y Worst Fit. La primera se llama primer ajuste. Significa que al primer hueco que encontremos libre tenemos que asignarle. Next Fit significa que de la última asignación que hemos hecho tenemos que buscar el siguiente hueco. Best Fit significa al que menos fragmentación interna nos produzca. Y Worst Fit significa al que más fragmentación interna nos produzca. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a hacer un ejercicio para que podamos entender mejor. Vamos a utilizar Excel para no tener que escribir tanto. Vamos a suponer que tenemos, a ver, vamos a poner los huecos en este sentido para poner, no, pero podemos ponerlo también, sí, podemos ponerlo en este sentido. A ver. Sí, pero tenemos... Cada celda, cada fila es un hueco. Lo estoy dividiendo en dos simplemente para colocar el valor asignado y lo que nos sobra. Por eso lo he puesto un poco más delgado la división. ¿Está bien? No, no se nota, pero no importa. Vamos a suponer que este hueco tiene tamaño 100, este tiene 800, este tiene 200, este tiene 650, este tiene 1500, este tiene 300. Yo necesito, no me va a servir, a ver, yo necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a suponer que tengo también 6 requerimientos. Necesito 200, 80, 550, 600, 1200. Yo no sé si me he pasado ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Ahora, necesito colocar es first fit. Entonces aquí vamos a hacer un corte. Esto no me sirve. Hacer next. Best. Y este va a ser worst. Ok. Empecemos con first fit. 200. ¿Dónde coloco? La de 200, dije. No.
first fit. ¿Dónde coloco la de 200? First fit es el primer hueco que encaje. Empezando siempre desde el principio, otra vez, principio, otra vez. ¿Dónde coloco? En la de 800, entonces. Ok. 200 y me sobraría 600. ¿Está bien? 80, ¿dónde coloco? En la de Ciénica. A ver, hay 23 alumnos, no entiendo, los demás están durmiendo, solo uno está respondiendo. 80, ¿cuánto me sobra? 20. 550, ¿dónde coloco? 650. Ok, aquí tengo 550, me sobra 100. 600, ¿dónde coloco? La de 1500. Bien, y me sobraría 900. Luego tengo 1200, ¿dónde coloco? En ninguno, Inge. 700, ¿dónde No coloco? hay. En el de 700. Ok, coincidencia, ¿verdad? Fragmentación interna. ¿Cuánto es fragmentación interna? ¿Cuánto suma? 1620. 1800. 1620. Fragmentación externa, ¿cuánto me queda? 200. 200. Eso es first fit. Probemos con next fit ahora. Los tamaños son los mismos, son los correspondientes por filas. ¿Dónde coloco el primero que llega? 200. La de 200. En la de 800. Porque es el primero que estoy asignando. Me sobra 600. ¿Dónde coloco el de 80? La de 200. En la de 200. Me sobra 120. Es el next, a partir del anterior que he asignado. ¿Dónde coloco el de 550? 650. Ok. ¿Dónde coloco el de 600? En este mismo lugar. Está coincidiendo un poco. ¿Dónde coloco el de 1200? No entra. El de 700. ¿Cuánto de fragmentación interna tengo? Mil 1720. ¿Cuánto de fragmentación externa tengo? 100. Bien. Ok. Best fit, el que menos fragmentación interna me provoque. ¿Dónde coloco el de 200? El de 200. Al de 200. ¿Dónde coloco el de 80? En 100. Al de 100. Ok. ¿Dónde coloco el de 550? Al de 650. Bien. ¿Dónde coloco el de 600? En 700, sí. Ok. ¿Dónde coloco el de 1200? En 1500. ¿Dónde coloco el de 700? 800. 800. ¿Cuánto de fragmentación interna tengo ahora? $520. 620. ¿Cuánto de fragmentación externa tengo? 0. 0. Ok. Worst fit es el que más fragmentación interna me provoque. ¿Dónde coloco el de 200? Al de 1500.
Ok. ¿Dónde coloco el de 80? 800. ¿Dónde coloco el de 550? 700. ¿Dónde coloco el de 600? 650. 600. ¿Dónde coloco el de 1200? 90. ¿Dónde coloco el de 700? Tampoco. Ok, ¿cuánto de fragmentación interna tengo? 2220. ¿Cuánto de fragmentación externa tengo? 300. Si se fijan y comparan los números de fragmentación interna y externa, obviamente el mejor es el best fit. En esta asignación no siempre tiene que ser el mejor porque se llama mejor. Y worst fit no tiene que ser el peor porque se llama peor. El detalle es que worst fit no es malo, porque cuando está asignando a los huecos más grandes, significa que también está dejando espacio para reutilizar. Claro que en nuestro ejercicio no estamos reutilizando, en nuestro ejercicio es una sola asignación. No damos vueltas y vueltas y vueltas con más asignaciones. ¿Está bien? Pero vamos a ver un simulador que nos va a mostrar que worst fit no es malo. Aquí entonces el elegido sería best fit, porque tiene menos fragmentación interna y menos fragmentación externa. Este sería nuestro mejor algoritmo en esta asignación. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Inge. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Se ha entendido? Ok. Veamos un simulador entonces. Este simulador se llama First Fit. Vamos a hacer para First Fit. Y si se fijan en la parte superior, no sé, creo que no quiere reiniciarse. Sí, es lo malo de Java. Pero bueno, son adaptaciones que he hecho para que siga funcionando. ¿Dónde estamos? Yo lo he precompilado para que no tengamos que estar entrando a los J ni nada. Pero tiene problemas. Pues vamos a empezar con First Fit. Claramente tenemos 4 procesos y están marcados con colores. Entonces, cada que ellos necesiten, va a marcarse con su color la necesidad. ¿Cuánto de memoria necesita? Vamos a suponer que cada una de las asignaciones, cada uno de los cuadraditos es 1. Un mega, un K, no importa, es 1. Entonces, el proceso 0 necesita 5. Entonces, va a buscar el hueco donde puede entrar 5, contiguos. No los va a poner separados. ¿Está bien? Los va a poner contiguos. En la memoria no se puede poner separado. En el disco duro sí. En el disco duro se puede poner una fragmentación completa. Pero aquí, toda la asignación de un proceso tiene que ser contigua. Porque si no, no se puede usar. ¿Está bien? Y cuando lo liberen, se va a liberar. También nos va a salir un mensaje. Hay un micrófono suelto, por favor, apaguen. Cuando los liberen, también va a aparecer un mensaje que diga que se está liberando. Entonces va a desaparecer de la asignación de memoria y va a volver a aparecer en este color café. Entonces vamos a ir analizando qué dificultades tiene First Fit. ¿Está bien? 5. Solicita 5. Este solicita 5. Se va a asignar a continuación. Este solicita 10. Se está ocupando de First Fit, todo desde el principio. Solicita 14. Solicita 6. Entonces, desde el principio siempre al hueco más grande, al hueco más grande. El hueco más grande es todo lo que está en café. Todo esto es el hueco más grande ahora. Aquí existen 3 huecos, 1, 2, 3.
Ahora existen dos huecos. ¿No? Bueno, un hueco grande. Vamos a ir viendo cómo funciona. Y fíjense qué desventaja tendría. Vayan analizando. Libera el amarillo. Tenemos 5 espacios ahí. Libera el verde. Tenemos mucho más ahora. Si alguien pide en lo que entra, no, se ha liberado. Es una pena. Otra vez está libre. Lo ideal es que cuando hayan huecos, que se puedan reutilizar. Vamos a ver cuando se libere. Libera el azul. Entonces, este pide, otra vez libera. Vamos a tener que esperar que ocurra aleatoriamente eso. Solicita 15. 9. Este libera el azul. Ya tenemos un buen espacio ahí. Tenemos 2 huecos. El amarillo más. Solicita 8. ¿Dónde entra? Al principio. Es first fit. Solicita 2. ¿Dónde entra? Al principio. O sea, este hueco está más adelante que este. Solicita 13. Aquí no puede entrar, así que se coloca el más grande. Va a liberar un rojo. Ahí tenemos 3, 6, 8. Solicita 3. Se va a asignar aquí. ¿No? Entonces vayamos analizando un poco lo que ocurre, por favor. Vamos a ir viendo. He perdido. Hola, Fabi. Dime. No, estoy en clase ahorita, Fabi. Ufa. Tal vez abajo a Marcelo no tiene asignación Marcelo, podría ser. Claro, que le llame director o algo. Listo, ok, Fabi. Chao, chao. Vale. ¿Quién me puede decir cuál es la dificultad que tiene este algoritmo? ¿Qué han podido encontrar? Vamos, algo que hayan detectado. ¿Nada? Se suele dejar espacios vacíos si las asignaciones que piden no son suficientes. No, bueno, la fragmentación interna y externa siempre va a existir. O sea, aquí obviamente está 0 fragmentación interna porque todos están solicitando números enteros, pero sabemos que no es cierto eso. Y la externa se nota porque se están usando, digamos, este no se usa, ¿no? Porque es un hito, solicita 14, no va a entrar ni aquí, entra al final. Entonces, pero como esto es dinámico, entonces lo externo no se nota mucho. Se notaría lo externo cuando estaría llenito y ya no pudiese entrar. Pero porque están utilizándose entre liberando, utilizando, liberando, utilizando, no vemos fragmentación externa claramente. Y la interna está implícita. No es el problema de fragmentación. Su problema es en el uso. ¿Por qué? Si se fijan, como se está asignando siempre desde el principio, y se libera, y vuelve a asignarse al principio, y vuelve a asignarse al principio, estos espacios de memoria no se usan. Y los que más se usan son los de adelante. ¿En qué incide eso? ¿Qué pasa cuando se usa algo mucho? ¿Qué pasa con eso? Se desgasta más rápido. Exactamente. Entonces, estos espacios de memoria, esta asignación de memoria de estas memorias van a estar siendo muy utilizadas y estas otras no. Entonces, estas se pueden dañar y estas no. Porque la suma de la memoria no es un solo chip. Pueden haber varias tarjetitas de memoria. Y las que están asignadas al principio son las que están siendo demasiado utilizadas. Fíjense que cuando está casi llena la memoria, recién se está llegando a los últimos bloques. Pero un gran porcentaje del tiempo que hemos visto estaba ocupándose al principio. Cuando se empiece a liberar aquí, vamos a ver que va a volver al principio. Libera amarillo, vamos a ir viendo. Aquí tenemos 5. Solicita 6. Entra al final. Libera 7, vamos a ver.
Ahora tenemos más. Solicita 15, tampoco va a entrar al final. Solicita 13. Al final, solicita 7. Aquí va a entrar, al principio. Solicita 1, va a entrar al principio. Libera 6. Entonces ahora podemos ver que al final ya no entra, ¿no? Y van a empezar a entrar a cualquier hueco, pero ya después que ha pasado un buen rato. Al principio todo era la parte inicial, la parte inicial, la parte inicial. Es la que más se usa. Esa es la desventaja de este algoritmo. Ha salido un mensaje, ¿han visto? Solicitaba 13, pero la memoria era insuficiente. ¿Qué significa? Fragmentación externa. Esperemos un poco más. Solicita 9. Otra vez. Está fragmentada la memoria. Tiene huecos dispersos, que a la suma no podían darle 9. Entonces no está produciendo fragmentación externa. Solicita 12. Ahí ha entrado por coincidencia. Vamos a ver que otra vez hay una solicitud grande. Solicita 6. Va a entrar. Tenemos 6. 13. Tal vez ya no entre. Fragmentación externa. ¿Sí? ¿Se fijan? Veamos otro algoritmo. No tenemos la simulación del NextFit, pero bueno, se parece mucho al FirstFit. Pero sí tenemos la simulación de Best. De BestFit. Vamos a ver cómo funciona BestFit. Y lo más interesante va a ser cuando empecemos a revisar WorstFit. Entonces veamos aquí. Al principio se va a ir llenando. Este es el best. Entonces el hueco más grande es el que está usando. Pero vamos a empezar a ver su utilización aquí, por ejemplo. Bueno, tenemos un hueco más grande. Libera verde. Este hueco es más grande que solicita 10, se va a colocar al principio. Solicita 15. Si entra aquí, va a entrar 15. Solicita 8, va a entrar aquí. Solicita 5, aquí. Libera el rojo. Solicita 1, se va a colocar aquí. Libera el azul. Solicita 14. Si entra aquí, bueno, está bien, coincide, justito. ¿Se han fijado? Es el best. Solicita 15. Al final, vayamos viendo que liberen, y ahí vamos a darnos cuenta cuando entra. Tenemos un hueco grande y solicita 11, va a entrar aquí. Solicita 7, aquí va a entrar. Está tratando de ocupar el mejor espacio. Cuando esté un poco lleno se va a notar mejor eso. Seis. Al final, libera celeste, libera amarillo. Tenemos varios huecos ahora. Libera verde. Tenemos 2 huecos. 14. Se va a ubicar aquí al final. 4. Ahí justamente donde había espacio, 4. Vayan fijándose que se aprovecha al máximo la randomicidad, hace que no se esté llenando muy rápido. Por eso siempre buscar el mejor hueco. Aquí hay varios huecos. Solicita 14, donde entre, ¿no? Al final. Solicita 9, va a entrar aquí. Está bien. Va a liberar verde. Ok, está buscando el más pequeño. Vamos a ver el worst. Se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con que sea malo, aunque tenga ese nombre.
Veamos worst. Y ustedes me van diciendo qué está sucediendo. ¿Está bien? Analicemos. Para variar, no quiere funcionar. No sé si está habilitado Java por aquí. No. Se ha quedado algo trancado. Veamos. Liberemos un poco de memoria. Sí, no hay Java aquí abajo, qué raro. Vamos a probar. ¿Qué cerramos ahora? Ya. Ahora, ¿cuál es el? Este debe ser el principal. He creado un main, tiene que haber un main. No veo main. No sé si estoy viendo mal. ¿Alguien ve una función main? Esto me está tapando, pues. No es que esté mal. A ver. Aquí está. No, no quiero. Bueno, ¿cuál era la idea? Les voy a contar el cuento. Vamos a ver, para la siguiente clase, lo más probable es que reinicie mi máquina y funcione, pero ahora vamos a tardar demasiado en eso. ¿Cuál es la idea? WorksFit siempre va a ocupar el hueco más grande. Y si se dan cuenta, al principio los huecos están ubicados aquí adelante. Siempre va a ubicar el hueco más grande. Es decir, va a irse a la parte inferior. De tal manera que en cierto momento la parte central va a estar ocupada y va a haber hueco arriba, hueco abajo. Y siempre va a estar buscando hueco arriba y hueco abajo. El más grande, para reutilizar. Eso es ventajoso porque está usando toda la memoria. Así que WorksFit no es malo, es uno de los buenos, en realidad. Porque está haciendo uso de toda la memoria y siempre está tratando de dejar espacio para seguir utilizando. O sea, los huecos que deja son grandes y se pueden reutilizar. Esa es la gran ventaja. Bueno, esto queda como deuda el mostrarles lo que va a funcionar. ¿Está bien? ¿Dudas? Esta tarde no vamos a pasar.